Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. Qué privilegio tenemos el día de hoy de reunirnos para estudiar la palabra del Señor. Hemos venido hablando de Marcos, pero vamos a hacer una pausa para hablar de un tema muy hermoso y es el Espíritu Santo. Pero antes de empezar a hablar del Espíritu Santo, vivimos en un tiempo donde la gente lucha con verdades absolutas. Es decir, les incomoda, todo se ha vuelto relativo. En la actualidad tenemos grupos de personas que ya no aceptan que un hombre es un hombre y que una mujer es una mujer, sino que tratan de cambiar esa verdad absoluta de que Dios creó al hombre y a la mujer y lo han tratado de volver desde la percepción de la persona. De manera que la gente no le gustan las verdades absolutas de acuerdo a su percepción de las cosas. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en verdades absolutas de la Escritura. Hay verdades esenciales en las que los creyentes debemos aprender a pararnos en un mundo que todo lo ve relativo, donde no le gusta la verdad absoluta de la Escritura. Así que el tema de hoy que vamos a estar desarrollando a lo largo de todo este sermón son verdades esenciales del Espíritu Santo. Certezas esenciales del Espíritu Santo. Siendo que hay verdades esenciales del Espíritu Santo, ¿no les parece que vale la pena que conozcamos y entendamos esas verdades esenciales? ¿No crees que en un mundo donde todo se lleva al relativismo, los creyentes debemos estar parados en verdades no relativas sino absolutas de la Escritura? ¿Qué les parece si oramos y comenzamos? Señor y Padre Celestial, gracias te damos por esta mañana en la que tú nos has recibido para el estudio de tu palabra. Oramos que sea de mucha bendición. Oramos que tu palabra traiga vida, Señor, que esas verdades absolutas de la Escritura penetren nuestros corazones para que podamos vivir de una manera digna que te agrada. Dios, gracias por este espacio. Oramos también que tu siervo, el que está presentando el mensaje en esta mañana, sea usado, sea guiado por tu Espíritu Santo para que todo lo que vamos a estar aprendiendo sirva para la edificación de tu pueblo. Es en tu santo nombre que oramos, en Cristo Jesús. Amén. El primer pasaje que quiero que vayan conmigo lo encontramos en el libro de Ezequiel, el capítulo 36, versículos 26 y 27. Y la primera verdad esencial que quiero hablarte del Espíritu Santo es que es una promesa de Dios para su pueblo. Mira cómo se presenta en este texto lo que dice el profeta. Dice: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Para entender un poquito mejor este texto, tenemos que saber qué es lo que está pasando en este capítulo. Lo primero que quiero que me entiendas es que el profeta empieza dando un llamado de atención hacia el pueblo. Todo el capítulo 36 es un llamado de atención porque el pueblo era orgulloso, porque se había alejado del Dios de Israel, porque su pecado, mira, lo presenta el versículo 16, era de orgullo, se había contaminado por la conducta de sus obras, por la impureza de una mujer en su menstruación, fue su conducta delante de mí. Mejor dicho, ellos se habían apartado completamente de la ley de Dios. Y entonces Dios decide actuar, Dios decide, tengo que hacer una intervención porque este pueblo solo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y entonces llegamos al versículo 26 de ese capítulo, del capítulo 36 de Ezequiel. Y entonces Dios empieza a actuar, empieza a moverse entre el pueblo. Y lo primero que hace es darles una promesa de ¿qué? De un corazón nuevo. Y no solo un corazón nuevo,
sino un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Por qué? Porque había un corazón de piedra dentro de ellos y su corazón estaba duro ante la palabra de Dios. Ellos no sentían la necesidad de obedecer a Dios y su pecado había endurecido tanto su corazón que Dios tiene que actuar y dice: tengo que cambiar ese corazón de piedra, tengo que darle un corazón de piedra, un corazón nuevo, y tengo que darle un espíritu nuevo. Y mira lo bello del versículo 27. Dice: pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. De manera que el espíritu se da para ciertas cosas. Primero, ¿para qué? Para que andemos, o para que anden en los estatutos del Señor. El pueblo necesitaba el Espíritu de Dios para poder andar en los estatutos que Él nos había dejado. Pero no solo para que andemos, sino para que también nos aprendamos a cumplir cuidadosamente. Ahora, Dios tenía que prometer el Espíritu porque el pueblo no podía hacerlo por sí solo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no podía obedecer a Dios por sí solo. Necesitaba que Dios interviniera dándole su espíritu y dándole un corazón nuevo. Qué lindo las promesas de Dios, ¿no? Que Dios promete darnos su espíritu para que podamos andar en sus caminos, para que podamos obedecer su palabra. Y ese es el primer punto que quiero que te guardes en tu corazón en esta mañana. El segundo punto lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. Vamos a ir al Evangelio de Juan y nos vamos a ubicar en el capítulo 16. En el capítulo 16 vamos a leer los versículos del 7 al 11, que nos va a mostrar la segunda característica y la segunda verdad esencial del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ahora, la segunda verdad esencial que quiero que aprendas del Espíritu es que es para beneficio del creyente. Es para beneficio del creyente. Cuando leemos el pasaje, vemos que Juan narra que Jesús está hablando con sus discípulos. Tal vez tú no entiendes muy bien qué ocurre en los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17, pero esas son las últimas conversaciones de Cristo con sus discípulos. Están en el aposento alto. Y en medio de esas conversaciones, Jesús ha tratado de calmar la ansiedad de sus discípulos, la de Tomás, la de Felipe. Y aquí les dice una promesa, les da una verdad que ellos tienen ahora que recibir y aceptar. Jesús está a unas horas de ir a la cruz y les dice: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Y la palabra corazón es una palabra griega que se traduce paracleto, parece paracleto, pero da la idea del Espíritu Santo, que tiene una función especial, y es guiar a la verdad a su pueblo. El Espíritu es dado para consolarnos y guiarnos, para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Pero no solo para eso, no es solo para consolarnos o para mostrarnos eso. Cuando tú vas al libro de Corintios, por ejemplo, Pablo, hablando de la sabiduría humana versus la sabiduría divina, dice lo siguiente en los versículos 10 a 13: pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?
Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, escúchenme bien, hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, que viene de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. A lo que se refiere este texto es que el Espíritu es dado al creyente, no solo para convencerlo de pecado, justicia y juicio, sino también para iluminarlo, para iluminar al creyente, para que él pueda entender la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo el que escudriña las profundidades de Dios, es el Espíritu Santo el que interviene en nosotros, de tal manera que hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino las que son enseñadas por el Espíritu. Y a mí me encanta esta traducción que dice combinando, mezclando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Eso es iluminar. Es la manera en que tú puedas llegar y entender la Escritura. Pero no solo la entiendes, sino que la interpretas y luego la interpretas para que la puedas hablar. Así que el Espíritu es beneficio para el creyente, primero al iluminarlo para que pueda entender la Escritura. La segunda parte en que es beneficioso para el creyente es que lo capacita para obedecer la Escritura. Mira cómo Pablo, escribiéndole a los romanos, en el capítulo 8, aquel capítulo que es considerado como el anillo, como la piedra fundamental de la Escritura. Aquellos que han dicho que si la Biblia fuera un anillo de compromiso, el capítulo 8 sería esa piedra preciosa. Y en medio de eso les dice en el versículo 4 y 5, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mira, sino conforme al Espíritu, nuevamente. Luego dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, y aquí cambia todo, pero los que viven conforme al Espíritu, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Pero mira cómo Pablo usa esa palabra conforme, como morfo. ¿Sí? Los que ponen la mente en las cosas de la carne viven conforme a la carne, pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Y cuando ponen su mente, cuando son formados en el Espíritu, ¿qué ocurre? Tienen vida. Ahora, no sé si te acuerdas, en este capítulo, más adelante, en Romanos capítulo 12, 1 y 2, Pablo le dice, no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando tú lees todo eso, Pablo está diciendo es que los que viven conforme al Espíritu están dispuestos a renovar su mente. Y el Espíritu, a medida que tú vas renovando tu mente, te va capacitando, te va formando para que puedas obedecer la palabra, para que puedas ser transformado por ella. Y eso nos lleva al tercer beneficio, y es que el Espíritu Santo es dado para transformar al creyente a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo particularmente. Mira lo que ocurre en el siguiente texto. Nuevamente, Pablo hablándole a los corintios, les dice lo siguiente, 3:18 de 2 de Corintios, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria,
como por el Señor, el Espíritu. Así que cuando tú estudias este pasaje detenidamente te vas a dar cuenta que lo que hace el Espíritu al final es transformarnos como en un espejo. Vamos siendo transformados a la imagen de gloria en gloria por el Señor el Espíritu. De manera que a medida que avanzas en tu vida espiritual, a medida que avanzas como creyente, empiezas a darte cuenta que el Espíritu Santo te va guiando, te va mostrando, te va llevando a obedecer la palabra de Dios, te va ayudando a entenderla. Y a medida que ocurre esa iluminación y esa obediencia a la palabra de Dios, tú empiezas a ser transformado. Empiezas a dejar de ser el hombre carnal, el Juan, por ejemplo, en mi caso, Juan carnal de hace 20, 30 años, ese joven desobediente, carnal, que no quería obedecer a sus papás, que no quería obedecer a la escritura, para ser un joven diferente con el tiempo. Y tú lo puedes ver en tu propia vida. Antes eras una persona carnal, pecaminosa, entregada al pecado, pero a medida que el Espíritu Santo y la palabra de Dios han empezado a transformar tu manera de ver y tu manera de entender la vida, empiezas a transformar y buscar ser ¿qué? Ser más a la imagen del Señor, ser más a la imagen de Cristo. Y esos son los tres beneficios que tiene el creyente por medio del Espíritu. Es iluminado, es capacitado para obedecer y es transformado a la imagen de Dios. Y esto ya nos lleva al último punto de las verdades esenciales del Espíritu. Hemos visto la primera verdad esencial, es que es una promesa de Dios para su pueblo. La segunda verdad esencial es que es para beneficio del creyente. Y la tercera verdad esencial es que es la garantía del creyente de que es hijo de Dios. Efesios 1, 13 y 14 dice así: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Pablo, cuando está hablando a los Efesios, presenta el sello del Espíritu como la garantía de la herencia. Y si tú sabes bien, en la historia humana, aquellos que reciben la herencia son los hijos. Tal vez recuerdas en este momento la parábola del hijo pródigo, de que el hijo pródigo fue a su papá, estando de la envidia, y le dijo: dame mi herencia. Porque la herencia son para los hijos. Son aquellos que han sido hijos del Padre los que reciben la herencia. Y Pablo, hablando de las bendiciones en Cristo, del capítulo 1 de Efesios, pone esto como el culminante. Lo que garantiza que tú eres hijo de Dios, que tú eres sellado por Dios, por medio del Espíritu. Y eso es la garantía de que eres hijo, de que vas a recibir una herencia. Más en Romanos 8 también, mira cómo lo presenta. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Mira cómo Pablo lo deja claramente, y es que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, es el que me da mi testimonio, el que me dice: tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios, de manera que no dudamos de nuestra salvación, no dudamos de nuestro caminar con Cristo, porque el Espíritu Santo nos da testimonio, nos está convenciendo, nos está diciendo: tú eres hijo de Dios. No hay nada que tú hagas que te separe de esa verdad. Pero, mira cómo Pablo aclara aquí que los herederos de Dios y coherederos con Cristo son aquellos que en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ser hijo de Dios no quiere decir que yo hago lo que quiera.
y vivo como quiera. No. La Escritura a lo largo de sus páginas nos muestra que los verdaderos hijos de Dios aman vivir en la luz, no en la carne. Como vimos en el capítulo 8 también al comienzo, no ponen la mente en las cosas de la carne. No se deleitan en el pecado, no se deleitan caminando en las tinieblas. Al contrario, son personas que aman la verdad, viven en la verdad, viven en la luz de la Escritura. Entonces, para empezar a cerrar este mensaje el día de hoy, quisiera recordarles todas estas maravillas que hemos aprendido el día de hoy. La primera, el Espíritu es una promesa de Dios para su pueblo. Necesitábamos del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya para que el Consolador venga. ¿Por qué? Porque necesitamos un corazón nuevo. Necesitamos un espíritu nuevo para que pudiéramos andar y cumplir las palabras de Dios. Segundo punto que hemos visto el día de hoy es que es dado para beneficio del creyente. Y entre esos beneficios está la iluminación, que podamos entender la palabra de Dios para poder interpretarla y hablarla. Nos capacita el Espíritu para que obedezcamos la palabra de Dios. Y último, nos transforma a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y el último punto que hemos visto el día de hoy es que el Espíritu es la garantía de que somos hijos de Dios. Él nos ha sellado, nos ha marcado de tal manera que Él mismo da testimonio a mí mismo de que soy hijo de Dios. Ahora, creo que después de todas estas verdades que hemos visto, vale la pena preguntarnos cuáles de estas verdades esenciales del Espíritu Santo son una realidad en nuestras vidas. ¿Cuáles de ellas son realidad en nuestras vidas? Y puede que te respondas a ti mismo, jamás había escuchado los beneficios del Espíritu Santo. Y entonces, ni siquiera he escuchado al Espíritu. O tal vez para mí el Espíritu era algo distante. Tengo una buena noticia para ti. Si esa es tu respuesta a esa pregunta, hoy puedes aprender más del Espíritu Santo. Pero no solo puedes aprender más o has aprendido más del Espíritu Santo, sino también puedes recibirlo. Y quiero que te acerques a mí al terminar este sermón para que hablemos de ello. O tal vez puedes que te respondas, mira, Juan, yo sí tengo el Espíritu Santo, yo sí he creído en el Señor Jesucristo, yo sí he sido sellado por el Señor y disfruto de sus bendiciones, pero vives en la carnalidad y no estás dejando que el Espíritu Santo te transforme. ¿Qué debes hacer entonces? Lo primero es que, como todos los creyentes, estamos llamados al arrepentimiento. Si en vez de vivir en el Espíritu estás viviendo en la carne y no estás dejando que Él te transforme, este es el momento para parar y decir, perdón, Dios, me estoy alejando de las verdades esenciales de tu Escritura, me estoy alejando de la verdad de que el Espíritu quiere transformarme a tu imagen. Y necesito arrepentirme de corazón. Ahora, hay otra realidad. De pronto tú dices, yo vivo en el Espíritu, pero no estudias la Escritura a profundidad. Y no estás dejando que esas verdades, esa guía, esa iluminación y esa capacitación del Espíritu Santo estén entrando en tu vida. Y por eso luchas con la carne. Por eso luchas al andar en tinieblas. Por eso luchas con malas amistades. Por eso luchas con malos pensamientos. Porque no estás dejando que las verdades de la Escritura sean reveladas a ti por medio del Espíritu y produzcan la transformación. ¿Sabes cuál es la buena noticia de eso? Es que Dios siempre está a la busca de corazones sensibles.
Como empezamos en el principio del mensaje, Dios tenía que dar un corazón nuevo al corazón de piedra, un corazón de carne, para transformar ese corazón de piedra. Y creo que este es el momento en el que Dios está tratando de sensibilizar tu corazón. Está tratando de transformar ese corazón de piedra por culpa del pecado para darte un corazón de carne, sensible. De manera que no te vayas igual. No dejes que el pecado endurezca tu corazón, como le pasó a los fariseos, que aún conociendo la ley tenían corazones duros de piedra. Mis hermanos, aprovechemos las verdades esenciales del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, ante todo damos gracias por las grandes verdades que hemos descubierto hoy a lo largo del estudio de tu palabra. Gracias por darnos el Espíritu Santo, quien nos ilumina, capacita y transforma y nos guía a la verdad. Por favor, no permitas que salgamos de este lugar igual, sino que tu palabra crezca en nuestros corazones para que podamos disfrutar de una relación profunda y enriquecedora contigo, por medio de tu Espíritu. Es en tu sagrado nombre que oramos, en Cristo Jesús. Amén.